Google entra como un misil en la escena de los tratamientos capilares. Cada mañana hay una pequeña traición en tu almohada. Cada vez que te miras al espejo, un recordatorio silencioso. Cada vez que te duchas, pelos en tus dedos. La alopecia androgenética no pide permiso, simplemente te roba sin avisar. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia encontrara un interruptor para detener este robo? Hay una nueva molécula en la lucha contra la calvicie común. ¿Y por qué deberías prestar mucha atención a este vídeo? Porque está sucediendo algo que es inusual. Piensa en Google, una empresa que no apuesta por perdedores, que analiza datos, tendencias, futuro. ¿Por qué una entidad de esta magnitud estaría, digamos, interesada en una simple molécula para la calvicie? ¿Qué han visto ellos en este producto y que tú te estás perdiendo? Que una empresa como Google esté metida en esta investigación sugiere que esta nueva molécula es mucho más que una esperanza pasajera. Veámoslo. Google es un gigante tecnológico que domina gran parte de la información, de Internet y de nuestra vida en general. Piensa en los millones de búsquedas diarias, en el navegador, el correo electrónico, los teléfonos o el propio YouTube. Cuando Google posa sus ojos en una innovación, deberíamos tomar nota. No se trata de algo casual, es el resultado de un escrutinio implacable de algoritmos que procesan cantidades ingentes de datos y de una visión que anticipa el futuro. En este contexto aparece una nueva molécula que podría ser la clave que muchos estábamos esperando para tratar la alopecia. Y esta nueva molécula se llama PP405 y podría representar un antes y después en el tratamiento. Imagínate una solución efectiva con el potencial de detener la caída del pelo y quizá incluso estimular su regeneración. Y lo bueno es que se encuentra ya en un ensayo en fase 2A. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ya se está utilizando en humanos, ya no son ni probetas ni ratones, esto es real. PP405 es un tratamiento tópico para la alopecia androgenética que actúa reactivando las células madre durmientes del folículo piloso. Como sabes, el cabello crece en ciclos con 3 fases principales: la anágena, que es la fase de crecimiento, la catágena, que es una fase transicional, y la telógena, que es una fase de reposo. En la alopecia androgenética, los folículos pilosos se quedan como atascados en la fase telógena o fase de reposo, se quedan como dormidos. PP405 interactúa con el metabolismo celular al dirigirse al MPC, que es el transportador mitocondrial de piruvato, y por una serie de mecanismos moleculares reactiva las células madre durmientes del folículo piloso, lo que desencadena una cascada para que el pelo vuelva a crecer en la fase de crecimiento. Al ser un tratamiento tópico, actúa localmente en el cuero cabelludo sin absorción al torrente sanguíneo, de forma que reduce los efectos secundarios. Así es, pero hay una cosa que es especialmente llamativa, y es que, curiosamente, en el ensayo se han incluido también mujeres que suelen ser discriminadas en este tipo de investigaciones. La importancia de incluir mujeres en este ensayo clínico es fundamental por varias razones. La primera es que permitirá evaluar la seguridad y la farmacocinética del PP405, especialmente en este colectivo, lo que podría revelar diferencias en comparación con los hombres. Además, la eficacia del tratamiento también podría variar entre sexos debido a las diferencias hormonales y biológicas. Por lo tanto, obtener datos directamente en hombres y en mujeres es esencial para garantizar que sea un tratamiento seguro y viable para todas las personas, independientemente de su género. La aprobación de un nuevo tratamiento siempre lleva su tiempo, pero la fase 2A de PP405 es un paso que es realmente esperanzador. Por lo tanto, surge la duda: ¿podría ser PP405 la solución que muchos estábamos esperando? Y si Google considera que tiene potencial, su respaldo económico podría incluso acelerar el desarrollo para disponer del tratamiento cuanto antes. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo capítulo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa.